Gente, de nuevo, siguiendo con la matemática de la generación X, todas las vivencias de esa época, ahora venimos con la escuela. Con la escuelita, porque vamos a pensarlo en estos términos. La primaria. Ajá, y la secundaria, esa va a ser para otra. Ahora nos vamos a ocupar de la primaria. ¿Por qué puntualmente no empezamos con inicial? En mi caso, porque en nuestra época no hacía falta ser inicial. Sí, bueno, yo fui a... ¿Vos hiciste sala de 5? Bueno, no fue mi caso. La sala de 5, era el jardincito. El jardincito. Bueno, pero vamos con la escuelita, que es la escuela primaria, que nosotros la hicimos en un bar. En la escuela de barrio, ahí a donde empezamos. Por lo general era un campo de algodón con todos los guardapolos ahí, era el uniforme de la escuela. Y ahí teníamos diversos tipos de guardapolvos. Sí, todos se van a acordar del famoso Arciel. Sí, pero ese por lo general era para el acto, ¿verdad? Es cierto. Era un blanco impoluto el Arciel y el Sarmiento, wow. El Sarmiento era el diario. El Sarmiento era duro. Ajá. Era duro, era blanco y era particularmente la tela, en serio, era dura. Sí. Raspaba la tela del Sarmiento y ahí... Eso eran los buenos casos. Claro, eso era para lo que estrenaban el guardapolvo. Después estaban lo que heredaban el guardapolvo, que por lo general ya estaba medio transparente, medio amarillo. En otro programa hablamos de que nuestra generación estuvo atravesada por un momento de crisis económica, eso que suele haber en Argentina cada tanto. Claro. Entonces, no todos los compañeritos y las compañeritas tenían la posibilidad de estrenar guardapolvo. Claro. Y entonces ese blanco campo de algodón que dice el chino era un variopinto de escalas de grises y amarillento, y debo decirlo sin ningún ánimo despectivo, claro. Había no sé si era una marca o era el tanto que fue usado, que llegaba un momento que el guardapolvo ya ni siquiera disimulaba el color de la remera o la camisa que estaba abajo, porque se volvía un poco transparente, digamos. Igual era algo que no queríamos llevar. El guardapolvo que entregaba el gobierno. Claro. Ese era de mala calidad, y se rompía fácil, se corría, era horrible. Y aparte con el uso que le dábamos al guardapolvo, ¿no? Pero igual, nosotros no queríamos usar guardapolvo, por lo general el chico no quería. Nosotros teníamos un superhéroe en la escuela, primer grado. Éramos todos de blanco y él con una camisa amarilla, atrás, pintado con pintura sobre tela, Heraldo Bocio y Danielito. Polo. Que hace poco nos dejó Daniel. Un ídolo. Ya vamos a darle una pasada. Pero digamos que fue algo así como nuestro Elvis Presley, litoraleño, regional. Bueno, volvemos al tema de la escuela. Estaba esto de el uniforme. Entrábamos a la escuela y se cantaba la mañana, el turno mañana cuando ingresaba, se cantaba Aurora, que es una cosa que se mantiene hasta hoy día. Llevábamos una mochila o un bolso que era como una talle donde estaba. Algunos iban con portafolio. Sí, y llevábamos cuaderno Rivadavia, en el mejor de los casos, podía ser también un Laprida, tapa dura, o un Gloria, que generalmente era para la tarea. Ajá, claro, sí. Un cuadernito de 7 tapas blandas. Y el de era de tapa blanda. Tapa blanda era más. Y venía de 24 y 48 hojas. Sí. Ese era para tarea y comunicación. Obviamente teníamos la caja de lápiz negro y fibra. Fibra que venían de 6 o de 2 unidades, que era PUM, el que tenía el de 12. Después una cartuchera que en algunos casos era generalmente de tela con cierre, o las que se compraban que eran plásticas y tenían un imán que se pegaba. Sí, creo que era lo más cool y moderno. Y moderno, aparte que esas solían traer, las que se compraban, ¿no? De esta que decimos de plástico, la imagen de un dibujito que estaba de moda, los halcones galácticos. La invasión extraterrestre. También. O el tema de la guerra de las galaxias. Con Pepsi había unas promociones. Venía la regla de la guerra de las galaxias, la cartuchera, etc. Eso era los insumos con los que enfrentábamos la vida escolar cotidiana. Pero ¿qué no encontrábamos en la escuela? Aparte de que era un piojos. Sí, también tenemos problemas de pediculosis, que para eso en ocasiones la escuela se valía de la habilidad de la maestra para que ella misma
le eche mano al asunto y corte el cabello. Esto pasaba, ¿eh? Esto pasaba. Para evitar, obviamente, el tema de los piojos y el contagio. También sucedía a veces que la escuela se ponía en contacto con otra escuela que hacían oficios, entonces venían los que practicaban peluquería, se llamaba peluquería, y bueno, digamos que era una simbiosis entre lo que necesitaban aprender a cortar el pelo y lo que tenían que poner la cabeza para que pase eso. Eso también. También hay otra cosa, estamos hablando de las maestras, los maestros, mayormente maestras. Sí. Mayormente maestras, normalistas, también de guardapolvo, sí. Con esos peinados, que medio metro de peinado. Estábamos en los 80 y estaba el sprayet de fijador en la moda. Claro, sí, duro. También había maestros menos y también con guardapolvo. Una cuestión es que en la escuela era muy raro ver a los docentes con auto. No, imposible. Bicicleta. Hoy día no es raro pasar por una escuela y ver que hay autos toda la vuelta. Una concesionaria de autos. Claro, de MAM, de todo, para todas las posibilidades económicas. Antes no, antes no era algo común. Hay excepciones, porque algunas maestras tenían un buen pasar, claro. ¿sí? Entonces como que pensamos nosotros, capaz que nada que ver, como que se permitían ejercer el magisterio, que así se llamaba, esa noble tarea. Entonces tenían un buen pasar y como que no necesitaban, no vivían del sueldo del docente, que era magro. En nuestra época, ya por los 80, llegó a ser el famoso Los Tres Patitos, el 222, que fue durante mucho tiempo, hubieron luchas por eso, pero eso es material para otra cosa. Pero volvemos a la escuela y a esta cuestión de que era un ambiente donde se vivía y se convivía en una multiplicidad, ¿sí? En una heterogeneidad gigante, porque estaban los chicos que tenían mayor acceso, menor acceso, todos emparejados. Ahí omitimos decir algo respecto a esta idea de que eran todos alumnos. La idea de que fue el guardapolvo lo que igualó eso, salió por ley en la década del 40, fruto de una docente que, viendo que existían diferencias sociales observables en la ropa, como los chicos iban a la escuela, con el tema del guardapolvo como que se homogenizó. Claro. Si bien se homogeneizó la población, no fue, obviamente, con las condiciones materiales. Claro, y aparte, el guardapolvo también te mostraba. El guardapolvo también terminaba siendo así una muestra, pero bueno, eso es inevitable. Claro, sí. Ahora, puntualmente, otra cosa que extraordinaria en la escuela eran los actos. Sí, los actos. El que tenía buena voz. Yo en toda la escuela, me permito decir, yo participé en un solo acto. Fui a 3 escuelas primarias y solamente en toda mi historia de nivel primario tuve en un acto, tenía que sostener un cartel que decía paisanos. Ese fue mi aporte a los actos de mi escuela en 5º grado, la 842, Rita Gote de Sustaita. Y mi maestra, Brado, la señora Brado, era la que se encargaba de ese número. Y obviamente los paisanitos teníamos que estar mimetizados con un color más popular. Y bueno, en fila todos, con un corcho quemado. Claro, claro. Él se encargaba a ella, ¿no es cierto?, de dar vida a ese personaje que iba a interpretar. En mi caso, cuando llegó mi turno, me dijo, no, vos no necesitas. Así que en ese momento no lo entendí, lo guardo siempre en el corazón como un recuerdo muy lindo, pero sé que corazón grande como el que tenían nuestras maestras, no sé si habrá de nuevo. ¿Qué otra cosa podemos decir de la escuela? ¿Había kiosco? Claro, pero era un kiosco más reducido, ¿no? Como el de ahora, que tiene una variedad de golosinas y bebidas para ofrecer. Ahora, antes era más corto. Era así, humildes posibilidades, ¿sí? Bueno, nosotros hablamos de lo más general que eran en los barrios. Claro, sí. En el centro, obviamente que las escuelas tenían, más allá de que la población era diferente, eran personas de a lo mejor pasar económico, entonces seguramente tenían más posibilidades. Pero en nuestro caso no era ese. Pero igual la variedad no había mucha variedad. No había tampoco mucha variedad, sí, es cierto. ¿Qué se hacía en la escuela? Teníamos estudios sociales que englobaban historia y geografía. Exactamente. Lengua. Matemática. Lengua, matemática. Y ciencias naturales. Ciencias naturales. Después teníamos la educación física. La más deseada. Sí, la hora más deseada de toda la semana. Y música.
Música y plástica. Plástica también. Sí. Plástica, Actividades no, plásticas. Plástica. En algunas escuelas, yo fui a una que tenía huerta, sí, pero era excepcional. Sí. El MET. Pero básicamente de eso, en ese micromundo, se daban aventuras, hacíamos los primeros amigos de la infancia, con los que después salíamos a jugar aparte, Claro. y realmente que en los barrios vivían, o sea, la vida del barrio se amplificaba a partir de la escuela. O sea, en la época de las vacaciones se planchaba todo porque la escuela era un pulmón de vida, ¿sí? Que nos nucleaba a todos. Claro. Y bueno, ahora si ustedes tienen alguna anécdota en la escuela o quieren contar algo que nos quedó en el tintero. Seguro que nos podemos olvidar de algo, porque esto ya ha pasado con otra, porque esto es un poco tirano de sentarnos y hacer un remember pero hay cosas que no nos pasaron a nosotros, que le pasaron a otros, o cosas que se nos pasaron de decir y que están, y ustedes nos pueden recordar en los comentarios. Suscríbanse y los esperamos en el próximo especial de Cazadores de Historia Generación X.